hablar acerca de la importancia de decisión, de decidir, de tomar decisiones. Creo que todas las personas hacemos decisiones todos los días. Hay decisiones que se pueden postergar, hay decisiones que no, que se necesitan hacer inmediatamente. Hay decisiones que no son importantes, ni muy importantes. Hay otras que sí son muy importantes, y de esas importantes es que yo quiero hablar hoy esta tarde, de esa decisión. En una ocasión un joven banquero, de los que trabajan en banco, inicia su posición en un banco donde él va a tomar el lugar del jefe del banco. Y él, queriendo saber cuál fue el ingrediente para el éxito de él, porque quiere aprender de la persona que es mayor, que está para jubilarse, y se sienta con él y le dice que cuál ha sido la clave para su éxito. Por supuesto, el hombre ya mayor, con mucha experiencia, le dice buenas decisiones, tomar buenas decisiones, hacer buenas decisiones. Pero el joven no quedó conforme con la pregunta o con la respuesta y le dice, pero ¿cómo hago para tomar siempre buenas decisiones? La persona con experiencia le dice, bueno, a eso se le llama experiencia. El joven le dice, pero ¿cómo gano experiencia? El señor con experiencia le dice, malas decisiones. En otras palabras, la experiencia se gana con decisiones. Malas decisiones, buenas decisiones, pero normalmente las malas hacen bastante en nuestra vida y nos marcan y aprendemos mucho de ellos. Pero yo guardo muchas noticias que yo leo a través de los años. He leído muchísimas noticias y las que me interesan, que yo creo que puedo utilizar en algún momento, las voy guardando. Tengo folders de noticias, de cosas importantes, de toda clase tengo. Y en el 2008, recuerdo haber leído una noticia de un hombre en una montaña en Utah, en el estado de Utah, que era de esos que escalan las montañas, no las rocas, sino las montañas, que les gusta caminar en las montañas. Él inició un camino de 8 horas, de su caminata en la montaña, iba a ser de 8 horas, un espacio de una distancia de 13 millas en total. Él lo pensaba hacer en el día. Pero cuando pasó por un lugar estrecho, era un terreno bastante rocoso y él se resbaló. Y cuando se resbaló, se movieron piedras, y una de las piedras, que pesaba mucho, le golpeó el brazo izquierdo y se lo atropelló con otra piedra y no pudo mover la piedra. Y ahí estuvo. Él trató de muchas maneras de remover la piedra para él poder sacar su brazo, pero no pudo. Intentó con el lazo que él cargaba, con la mano que tenía buena, de rodear la piedra y hacer fuerza para mover la piedra, y no pudo. Después intentó con el cuchillo a pegarle con la roca, pero pasó muchas horas pegándole a la roca, y lo único que podía hacer era sacar pequeños trozos de estías de la roca, y no le funcionó. Después del tercer día, él ya no tiene más alimento, porque lo único que había llevado eran 3 burritos y 3 litros de agua, y eso era todo, y ya se lo había terminado en el tercer día. Ya para el día cuarto, él había comenzado con las botellas de agua a estar
guardando la orina de él mismo para poder beber en caso que se le terminara el agua, si él no podía liberarse de la piedra. Y para el cuarto día, él ya no tiene fuerzas. Él cargaba una cámara de grabar y decide grabar un mensaje para sus padres, para decirles, y en la grabación él dice la fecha de su nacimiento, su nombre y su fecha de nacimiento. Y al final, él pone las 3 letras, ¿no? RIP, en paz descanse, del inglés, de las siglas en inglés, en paz descanse. En otras palabras, se va a morir, él sabe que va a morir. A no ser que hubiera rescate, pero no hay forma de que alguien lo pueda descubrir en el lugar donde ha quedado atrapado con la piedra. Ya para el quinto día, él está ya comenzando a tener sueños y visiones, alucinando, creo que es la palabra correcta, y sueña que ve a un niño que corre a abrazar a un hombre que solamente tiene un solo brazo. Y es ahí donde él sabe que tiene que hacer algo, que tiene que decidir. Una decisión de vida o de muerte. Él decide y toma una decisión tan drástica y tan terrible, que por eso fue que hizo noticia en ese tiempo. Fue porque él sacó el cuchillo que andaba y decidió amputar su brazo porque no había forma de desligarse o liberarse de la piedra. Y decidió amputarse el brazo como de la parte del antebrazo para poderse liberar de la piedra y así poder vivir. Esta historia parece cruel, pero cae en lo que yo quiero hablar esta tarde. Hay decisiones que son de vida o muerte. Y esas decisiones, cuando llegan, se tiene que decidir. No se puede postergar. Se tiene que hacer algo. Y me valga esta historia, porque esto no es una ilustración, esta es una historia que yo leí, para decirle que todos en realidad estamos sin Cristo, estamos en riesgo de muerte, de perdernos. Y tenemos que tomar una decisión. Debemos de tomar una decisión y hacerla lo más pronto posible, porque es una decisión de vida o de muerte. Algunos de ustedes aquí no han tomado esa decisión, no han tomado la decisión final de entregarse a Cristo y están como estaba el pueblo de Israel, como lo leímos anteriormente, y Elías les dice, claudicando en 2 pensamientos. ¿Hasta cuándo van a estar claudicando en 2 pensamientos? Y les dice, si Baal es Dios, entonces sírvanle a él. Es más o menos casi lo mismo que había hecho Josué años antes. Si los dioses de los amorreos, de los jebuseos, esos son dioses, pues entonces sírvanle a ellos. Pero si Jehová es Dios, entonces sírvanle a él. En otras palabras, tienen que decidirse. Aquí no hay neutro, aquí no hay intermedio, aquí se tienen que decidir sí o sí. Y déjeme decirle que el ser humano, todo ser humano, está en ese punto de esa decisión de vida o muerte. Decidimos si servimos a ese Dios que no solamente dice la Biblia que es bueno, sino que ha demostrado que es un Dios bueno, o servirle al mundo y al pecado y por consiguiente ir a sufrir a un infierno que está esperando a todo aquel que rechaza a Dios.
y a su Cristo. Es una decisión que tenemos que tomar. La Biblia habla de este grupo de israelitas en el capítulo 18 de Primera de Reyes, que tenían multitud de dioses, tenían los Baales, tenían otros dioses, el dios Sera, que también es mencionado ahí, o Acera, el otro dios, pero había muchos dioses que habían en el pueblo y que habían contaminado al pueblo de Israel. Y era más que necesario que alguien se parara y los retara a tomar una decisión. Era un pueblo que había conocido a Dios. No estamos hablando de un pueblo que no sabía nada de Dios. Era un pueblo que había conocido a Dios. Elías era un profeta del verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Y este Elías había hecho maravillas en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios, y aún así ellos no habían decidido servirle a Dios. Dios envió una sequía, 3 años de sequía. El pueblo se estaba muriendo, los animales se estaban muriendo, no había agua en Israel, no había llovido por 3 años, pero todo ese tiempo de sequía era solamente el llamado primero al pueblo de Israel para que volvieran a su Dios y se decidieran de una vez buscar a Dios. Pero ni la sequía, ni la muerte de los israelitas, ni la muerte de los animales los estaba persuadiendo. Entonces era necesario un mensaje de un hombre, y llegó Elías y hace las preguntas. La pregunta que leímos ahí: si Baal es Dios, sírvanle. Y si Dios es Dios, si Jehová Dios es Dios, entonces sírvanle a Él. Otras palabras, tienen que decidir. Mire, ¿por qué Dios hace un llamado así? Y lo ha hecho en todos los tiempos. Lo ha hecho a todas las razas, en todas las generaciones, para que el hombre se vuelva a Dios. En Isaías capítulo 1 dice que él crié hijos, pero no me conocieron. Dice, el asno conoce a su señor, el buey conoce a su amo, pero Israel no conoció a su creador, no conoció a su dueño. Ese llamado lo hace Dios de generación en generación, para que nos volvamos y nos decidamos por Dios. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué Él está interesado en que el hombre se vuelva a Él y se decida por Él de una vez por todas? La primera razón, yo creo, es porque Dios sabe que el tiempo pasa y termina. Se ha dicho siempre que el tiempo pasa. ¿Cómo pasa el tiempo? Decimos nosotros, ¿no es cierto? Acostumbramos decir cómo pasa el tiempo. Y en realidad lo vemos así, decimos eso pero no porque sentamos que pasó tanto tiempo, sino por cómo se fue de veloz el tiempo. Y decimos, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo vuela el tiempo? Señores, el tiempo no vuela. El tiempo es el mismo que hizo Dios desde la creación. Desde que formó el tiempo, desde que creó tiempo, espacio, es el mismo. Los que no somos los mismos somos nosotros. En otras palabras, somos nosotros los que volamos por el tiempo. El tiempo sigue siendo el mismo. Y por eso en el versículo 21 dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y esta palabra
Me impactó porque dice, y el pueblo no respondió palabra. Elías estaba diciendo, con esta pregunta, ¿cuánto tiempo van a pasar en la línea? ¿Cuánto tiempo van a estar en esa misma posición? ¿Cuánto tiempo van a pasar en el mismo lugar sin dar un próximo paso? ¿O cuánto tiempo van a estar pensando en que pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿Cuánto tiempo van a pasar en dos mundos? Algo que es imposible, porque Cristo dice que no se puede servir a dos señores, o se le sirve a uno y se va a rechazar el otro. No se pueden estar en dos caminos al mismo tiempo. La Biblia dice que no se puede beber agua dulce y amarga al mismo tiempo, o una y no la otra. Entonces Dios llama al pueblo de Israel a que tome una decisión. Es decir, ya ustedes ya saben quién es Dios, ya ustedes ya saben quién es el Dios de los ejércitos, pero aquí están sirviendo a Baal y a todos estos dioses. Les mando sequía para que vean que el tiempo se está cortando y que ya no va a haber más tiempo, porque se están muriendo. Los animales se están muriendo, no hay agua en Israel. En otras palabras, el tiempo se les está terminando, tomen ya una decisión. Hace un tiempo encontré algo que yo no sabía que existía. Hay un website que se llama deathclock.com. Más o menos el reloj de la muerte.com. Y ahí uno puede hacer, yo hice la prueba, pues eso lo hice hace unos 3 años creo que fue. Y yo estuve haciendo la prueba porque ahí si usted ingresa su fecha de nacimiento, no sé porque ahí da una parte donde uno tiene que poner la cantidad de masa corporal que uno tiene. Yo, ¿qué idea tengo de eso? Yo puse 25, yo no sé nada de eso, a lo mejor tengo más, o a lo mejor tengo menos. ¿Qué creen ustedes? Yo no sé. De masa corporal yo puse 25, yo no sé si eso acortó mi... El punto es que al poner esos datos, bien rapidito, en 1 minuto y medio, le dice a usted cuándo se va a morir, en qué fecha se va a morir. Algunos de ustedes no lo van a querer hacer nunca. Yo lo hice. La fecha que me dio, déjenme buscarla aquí, me la dio para el 22 de julio de 2043. Así que ya para julio del 2043 yo ya no voy a estar aquí. Lo que significa que son como 23 años más. Voy a tener como 73 años de edad. Está bien, no está mal, ¿no? Más que suficiente, 73 años de vida. Le digo eso porque también su tiempo se le va a terminar. Usted pensará, bueno, él ya tiene 50, es probable que eso esté bastante acertado, ¿no es cierto? Bastante acertado, porque ya en un par de meses más voy a cumplir 50 y me dice que para el 2043, pues yo me voy a morir y me da hasta la fecha. El problema con eso es que eso es una computadora que hace todo eso, pero déjeme decirle que hay un ojo que tiene un reloj que solamente Dios lo ve. Bueno, eso es bastante, ese pronóstico que me dio esa cosa, es bastante prometedor, porque más o menos, yo siempre le he dicho al Señor, yo no quiero morir de viejo, de anciano, yo quiero morir entero todavía. No sé,
Así me gustaría morir. Eso es bastante, esa oferta que me está dando es bastante prometedora, ¿no? No demasiado. Pero, eso es lo que dice la computadora, pero el que tiene el reloj de mi tiempo y del suyo, que es el único que lo ve, él sabe si va a ser mañana el mío. No hablo del suyo, pero hablo del mío. Porque puede ser que el mío sea mañana y ese pronóstico ahí está todo errado porque ya le dije cuál va a ser mi fecha, ¿no? De acuerdo a eso. Pero puede ser mañana porque quien tiene el verdadero reloj del tiempo de su muerte es Dios. Es Él quien decide cuándo ya no hay más tiempo. Entonces, como Él sabe, como Él es el que tiene el reloj, que usted no puede ver, mi amigo y mi amiga, Él hace el llamado, Él hace la invitación y dice, vuélvete a mí, cree en mí, decídete por mí, decídete por Dios, no pierdas tiempo porque de acuerdo a tu reloj tú tienes 25 años, 23 años, 40 años, de acuerdo a tu reloj, pero en mi reloj ya no te queda tiempo. Acá pensaba que él tenía su propio reloj porque él piensa que el problema para Israel era Elías, imagine usted. Por eso que cuando se encuentra cara a cara con Elías le dice, tú eres el que trastornas a Israel. Elías le dice, yo no soy quien trastorno a Israel, tú eres quien está trastornando a Israel con toda la idolatría, con la adoración a Baal y a todos los dioses que Jezabel ha traído. Tú has perturbado a Israel, tú eres el que está causando esto. En otras palabras, esa era la sequía, pero ahora viene lo peor, porque ahora ya se está terminando el tiempo. Por eso que Pedro dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que que Él no retarde su promesa, Él no retarda su promesa. Pero algunos, dice Pedro, dice la Biblia, que lo tienen por tardanza. En otras palabras, nunca va a venir. Nunca va a llegar. El momento de mi muerte nunca va a llegar. El domingo pasado estaban unos hermanos en casa y ya la ambulancia llegó por ahí. Y allí hay unos par de señores. Yo sabía que algo grave había pasado porque no se fueron hasta como las 3 de la mañana. Y yo siempre pensé en que de esa pareja, quien se iba a ir primero era ella, no él. Porque él estaba fuerte, todavía señor, pero fuerte. Ella no, ella pasaba enferma. Y él fue el que se fue. ¿Quién tiene el tiempo? ¿Quién tiene el reloj del tiempo? Es Dios. Y por eso Dios llama, Dios dice, ya se está terminando el tiempo, decídete. Decídete por Dios. Hermanos, cuando usted ve la noticia, o amigos, cuando usted ve la noticia, en un mundo que ya no se puede vivir, terrorismo, muerte por todas partes, extorsión, crímenes, no hay paz en la tierra, rumores de guerra, que ya creo que ya muy pronto vamos a tener otra guerra, con Irán o con el Medio Oriente. ¿No se pone a pensar usted que ya no, en realidad ya no podemos vivir en ninguna parte, ya no se puede vivir en paz en ninguna parte? ¿O no se ha puesto a pensar hasta cuándo esto va a durar? ¿Qué esperanzas hay de que esto se arregle? ¿Esperanza de que se arregle? No la hay. Al contrario, la cosa se va a poner peor. Y me pregunto yo, si nosotros nos preguntamos si cuánto tiempo nos queda aquí en la tierra.
Porque yo creo que, hermanos, la venida del Señor está hoy más que nunca, más pronto de lo que usted se imagina. Si Pedro dice que él no retarda su venida, su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, en otras palabras, él va a venir, quieran ustedes creer o no quieran creer, él va a venir. Lo esperen o no lo esperen, él va a venir, él viene. Pero el mundo nos está gritando a voz en cuello que ya no hay tiempo más, que ya se está terminando el tiempo, que tenemos que tomar una decisión. Y por eso, amigo y amiga, si está esta tarde, yo espero que esta tarde usted tome esa decisión. En un par de minutos yo voy a estar haciendo esa invitación y le voy a estar diciendo, invitando a que tome esa decisión. Y yo espero que usted tome esa decisión de servirle a Dios, que se decida por Él de una vez por todas. Porque el texto dice, pero el verso 10 de 2 de Pedro 3:9 dice, pero el día del Señor vendrá. O sea, no deja lugar a duda. Vendrá. Oh, pero nosotros somos como el rico insensato. Aquel rico en el capítulo 12 que dice, yo tengo en un estudio que yo hice, no es que sea exacto, o sea, en esto, en escatología, no entra en la hermenéutica porque es con el fin de dar una buena enseñanza, pero yo pude ubicar a aquel joven que vino a decirle a Jesús que qué tenía que hacer él para heredar la vida eterna, y dice la Biblia que él vino pero dobló solo una rodilla, ese joven, y dice que era rico. Yo ubiqué a ese joven que es la misma persona del capítulo 12, y que ese joven es el mismo también del capítulo 16 de San Lucas, porque lo interesante es que está en el libro de Lucas. Tal vez no sea exacto, pero puede mostrar realmente lo que puede pasar con nuestra vida, porque cuando era joven, dice la Biblia que él era rico, un joven rico. Algo raro, ¿verdad? Pero era joven rico. Viene donde Jesús, y Jesús le dice, mira, una sola cosa te falta, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. En otras palabras, decídete, si me vas a servir a mí, tienes que depender de mí, no puedes depender de las riquezas. Dios no tiene problema con la riqueza, lo que tenía el problema era dónde estaba el corazón del joven. O sea, ahí donde estaba el problema, en el corazón del joven. Entonces Cristo quiere asegurarse que el corazón del joven está solamente confiado en Dios. Y Dios le podía devolver las riquezas, mayor todavía. Pero ese joven se fue, la Biblia dice que se fue triste. Pero en el capítulo 12 encontramos a otro rico. Y ahí es donde yo pongo a este joven en ese mismo lugar. Que posiblemente haya sido la misma persona, porque en el capítulo 12 dice que hubo un hombre rico que había aumentado sus haciendas, su riqueza, y en un momento dice, ya no sé qué hacer con tanta riqueza. Y pensando en qué va a hacer, dónde pongo todo lo que tengo, dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a construir graneros, voy a depositar ahí toda mi riqueza. Y esa misma noche, dice Jesús, vinieron, le tocaron la puerta, y quien viene a tocarle la puerta es la muerte. Y dice que hay una voz que le dice, necio, y toda tu riqueza, ¿de quién será? Ese mismo rico, es posible que sea el mismo, que lo encontramos en el capítulo 16.
pero ya muerto, en tormento y en lago en tormento eterno, donde él pide agua para que le mojen con un dedo su lengua, porque el tormento es grande ahí. Pero tuvo oportunidad si se hubiese decidido por Dios. ¿Están siguiendo? Otras palabras, hay oportunidad, hermanos. Cada día que usted escucha la palabra de Dios es una oportunidad para acercarse a Dios, para decidirse por Dios, para poner a Dios en el lugar que Dios debe de estar en nuestra vida. Nosotros pensamos que la vida es un juego. Y pensamos que tenemos, especialmente los jóvenes, ¿no? Yo fui joven. Y cuando uno es joven piensa que tiene una eternidad por delante. Pero yo he sepultado niños, he sepultado jóvenes también, como ancianos. O sea, la muerte no respeta nada. Y quien tiene el reloj del tiempo sabe cuándo va a ser tu tiempo, y entonces te advierte y te dice: decide, toma una decisión. Hermanos, yo tomé esa decisión hace casi 30 años ya. Era de 22 años. Era todavía joven. Mi cabellera estaba toda negra en ese entonces todavía. Y han pasado casi 30 años. Y yo no me arrepiento de haberme decidido por Dios. Yo no le puedo decir que todo mi caminar ha sido como en un aroma de rosas, ¿no? Porque no ha sido así. Más bien, si le fuera a hablar de mi experiencia, le hablaría más de malos momentos que de buenos. Pero aún así no me arrepiento de haberme decidido por Dios. Porque aunque el camino ha sido largo, como dice una canción, y ha pasado de todo, no me arrepiento porque Dios ha sido bueno. No me arrepiento porque aun cuando yo llegué a perder hasta la fe, de acuerdo a mi propio concepto, yo perdí la fe. Cuando hablo de perder la fe es cuando yo le dije a Dios: Dios, ya no puedo más, ya no puedo dar un paso más. Cuando yo le dije a Dios que ya no podía caminar más, Él vino y me levantó y me fortaleció y me habló personalmente. Y me habló y me dijo: yo te llamé cuando eras joven y yo te he guardado, yo te he cuidado y yo te voy a llevar. Y siempre voy a estar contigo. Fue ese tiempo, un tiempo de transición en mi fe. Cuando dependía más de lo que sentía que de lo que creía. Ahí fue cuando mi fe comenzó a tomar otro nivel. Es a creerle a Dios aun cuando yo no lo vea, aun cuando yo no lo sienta, aun cuando todo esté en mi contra. He aprendido a creer en Él, a tener convicción de Dios. Lo que te estoy diciendo es que te debes de decidir por Cristo, porque por Dios, porque Él es bueno. No es hora de que te quedes ahí estancado en la línea, casi cristiano ya. Así hubo uno en el Nuevo Testamento, el rey Agripas. Escucha a Pablo predicar y cuando Pablo lo pone entre la espada y la pared para que tome una decisión, en lugar de decidir, el rey Agripa le dice: por poco me convences a ser cristiano. O sea, casi cristiano. Casi. Estaba en la línea. Lo único que tenía que pasar era al otro lado ya y ser cristiano, ya hacerse cristiano. Le faltó la decisión. Lo convenció la predicación. Lo convenció. El Espíritu Santo lo persuadió
de justicia, de juicio y de pecado, pero él se quedó en la línea, a este lado, no quiso cruzar. Y así hay muchos, a este lado de la línea. Aquí yo asisto a la iglesia, aquí yo canto mi canto y hago mi oracioncita, aquí estoy cómodo, pero Dios está diciendo: decídete, porque el reloj está avanzando y la hora se te está llegando, el tiempo se te está terminando y tienes que tomar una decisión. Porque después de todo, quien tiene el reloj del tiempo es Dios. Nosotros hablamos del mañana y es bueno programarse para el mañana. Yo soy una persona que me gusta hacer eso, programarme para el mañana, planificar para el mañana, pero no me puedo afanar solo en el mañana sin pensar en el presente. Porque los extremos son malos. Está por el otro lado las personas que solo se preocupan por el presente y no se preocupan por el futuro. Y dicen, son el tipo de personas: bueno, yo voy a disfrutar la vida mientras la tengo y le voy a dar a mi vida lo que quiera, igual que el rico. Y no sabes que a qué horas puede venir. Es mejor creerle al que te da la advertencia de que te decidas de una vez por todas por Dios, porque Él sabe que Él tiene el reloj del tiempo y Él sabe cuándo va a ser tu día. Un problema que tenemos los seres humanos es que todos sabemos la fecha de nacimiento, pero no sabemos la fecha que va a estar escrita en la lápida. Incluso la que me dio esa cosa, yo no creo eso. No creo que esa va a ser la fecha en mí. Demasiado tiempo me dio. La segunda razón por la que Dios hace las advertencias es porque, ya dije, porque el tiempo se te está acabando, compañero. Segundo, porque la sinceridad no basta, no es suficiente. Mire, el pueblo de Israel, en el versículo 26, dice que estaban clamando, eran sinceros en su adoración, aunque a un Dios falso, pero eran sinceros. Dice que le están clamando a Baal, porque es el Dios de los Baales, ¿verdad? De los profetas esos. El pueblo entero está clamando a su Dios y son sinceros en su clamor. Tan sinceros son que llegan a sacrificarse ellos mismos. Dice el texto que gritaban, lloraban, se sajaban, ya por último, porque Baal no estaba escuchando. ¿Recuerde cuál era el reto? Lo leímos anteriormente, que habían de poner 2 bueyes, uno para el verdadero Dios, Elías, en su altar, y otro para los dioses el falso Dios de Baal. Y el Dios que respondiera del cielo con fuego, ese iba a ser Dios. En otras palabras, ahora ya el mensaje ya no es verbal. Ahora el mensaje ya viene con evidencias de poder y de quién es Dios. Y ponen los 2 bueyes ahí y comienza, y Elías dice: ok, señores, ya pueden comenzar a clamar a su Dios. Y dice que desde la mañana comienzan a clamar a su Dios, a Baal, y Baal no responde. Llegó hasta el momento donde llegaron a sajarse, a cortarse ellos mismos para llamar la atención de su falso Dios. Y Elías entra en otra etapa, y ahora entra en la etapa de burlarse de ese falso Dios y de ellos. Les dice: bueno, a lo mejor está dormido, hay que despertarlo. A lo mejor está de viaje y él se comienza a burlar de ellos. Pero el versículo 26 termina diciendo:
pero no había voz. Desde la mañana hasta el mediodía, ellos clamaron y eran sinceros en su clamor a su Dios. Pero no hubo voz, dice el texto, no hubo voz. Lo que quiero decir es que la sinceridad con que estaban buscando a su Dios no era suficiente, porque no era al verdadero Dios. La sinceridad con la que usted se acerca a Dios, o va a una iglesia, o quiere a su Diosito, no es suficiente. Se necesita más que sinceridad. Se necesita una decisión por ese Dios. Hermano, amigo, si usted vino a una iglesia como esta, significa que usted sabe que Dios es verdadero. Pero está en el otro lado de la línea. Y hoy Dios le está diciendo, tienes que tomar una decisión. Porque tu sinceridad no es suficiente. Tu sinceridad no basta. Hace algunos años atrás, leí otra noticia de un hombre en Francia. Era un artista, por cierto, va conduciendo su vehículo y ve a un hombre, porque como en Europa está lleno de todas esas culturas, y ve a un hombre que lo ve idéntico a Osama Bin Laden. Entonces Estados Unidos estaba ofreciendo $5 millones para el que lo entregara muerto o lo entregara vivo. Y él decide acelerar el vehículo para matar a quien él cree que es Osama Bin Laden. Pero resulta que el supuesto Osama Bin Laden, cuando vio que el vehículo iba a toda velocidad contra él, él corrió y salió del camino y el hombre se fue a estrellar en un edificio allá. Y entonces está en la corte, lo tienen en la corte, con su abogado, y el abogado usa un argumento, dice, señor juez, si ese en efecto hubiese sido Osama Bin Laden, mi cliente no estaría siendo acusado ahora, ni estaría siendo juzgado, estaría recibiendo $5 millones, dice él. No sé si me ayuda esta historia, porque él estaba sinceramente creído que ese era Osama Bin Laden. Y en su mente era Osama Bin Laden. Pero el juez no puede convencer al juez que ese era Osama Bin Laden. Por lo tanto, tiene que pagar los daños que le causó al hombre, al supuesto Osama Bin Laden, y el daño que le causó al negocio donde se fue a estrellar. Eso es noticia, eso no es cuento, eso es buena noticia. El hombre no podía ser real a Osama Bin Laden, aunque él fuera tan sincero. Él no podía ser real a ese Osama Bin Laden, ¿me explico? Lo que estoy diciendo es que su sinceridad no es suficiente y no puede ser realidad su sinceridad, la experiencia de un Cristo verdadero, de un Dios que te puede perdonar, que puede salvar tu alma, que puede escribir tu nombre en el libro de la vida, darte garantía de vida eterna. Eso no lo puede ser la sinceridad, no lo puede ser la ciencia, no lo puede ser la tecnología, no lo puede ser la riqueza, no lo puede ser la religión, solamente lo puede ser una experiencia y una decisión por Dios. Eso es todo. Uno puede estar bien sinceramente perdido. Yo le llamo a eso fe mal dirigida. Y
entonces se necesita a un líder espiritual para que ayude a dirigir la fe de las personas, para conducirlas a donde tiene que estar enfocada nuestra fe. Posiblemente eres sincero en tu fe, eres sincero en tu práctica, eres sincero en tu devoción. Pero donde no has sido sincero es en tu decisión de hacer del verdadero Dios tu Dios. Sé que puedes ser sincero en todo, incluso hasta en tu decisión. Tercero, la otra razón por la que yo creo que Dios advierte y hace esa invitación a volverse a Él, a decidirnos por Él, es porque solo hay un Dios que responde. De eso soy testigo yo, señores. Si hay algo que me tiene a mí en el camino, es saber que yo tengo un Dios que me responde. No siempre me responde de la manera que quiero, pero siempre me responde. Yo quisiera que me respondiera con sí todo el tiempo, con amén, y me diera todo lo que pido, pero no es así. Pero responde. Sé cómo responde, sé cómo habla, sé cómo trabaja. Y si hay algo que me mantiene a mí parado, es saber que mi Dios no es un cuento, es saber que mi Dios no es una leyenda, es saber que el día que yo necesite un médico, si no es el día de que Él me lleve para arriba, Él va a ser mi médico. En una tierra donde no tengo seguro de salud, pero tengo el mejor seguro del cielo, amados. Aleluya. ¿Sabe cómo veo al Dios que responde? Y sabe usted que Dios le está respondiendo a usted y usted ni siquiera sabe que le está respondiendo. Mire los ricos que tienen todo, tienen médicos, tienen todo pagado ya, los políticos. Van a un viajecito al parque, los muerde un animalito y ya están hospitalizados. O se mueren también por cualquier cosa. ¿Y cuánto animal no lo ha picado a usted y usted está vivo aquí todavía? ¿O cuántas cosas han pasado y usted está aquí todavía? Porque Jehová respondió. Aunque usted no se lo haya pedido, Él respondió, porque nuestro Dios es un Dios que responde. Cuando usted le clame por su cáncer, usted va a tener el doctor mejor que John Hopkins. Usted tiene el mejor doctor del mundo. Porque Dios responde. Dios no es un Dios de Baal. Dios no es un Baal. Dios es un Dios verdadero que oye, que escucha y que responde. Aleluya. En otras palabras, el mensaje para el pueblo de Israel era: ok, no respondieron por la sequía, no respondieron ahora por el fuego, ahora respondan porque saben que yo soy Dios que respondo de verdad. Pero lo interesante es que dice el texto que ellos no respondieron palabra. Lo dice de Baal y lo dice de ellos también, que no respondieron palabra. Fue hasta después que ellos respondieron. Ahora miren, Dios no solamente les envía un profeta para que los advierta y los rete a tomar una decisión, sino que lo demuestra. Lo demostró de dos maneras: con lluvia y con fuego. ¿Cuál quiere usted? Si yo fuera Elías, Elías tenía el poder de hacer descender lluvia y fuego. Y póngame a mí como en lugar de Elías. Y yo le digo a usted, ¿qué usted quiere para usted tomar su decisión? ¿Quiere fuego o quiere lluvia? Tengo que hacer lluvia, porque el fuego tiene que ver con la prueba. Pero el Dios que te ama, el Dios que quiere que tú tomes una decisión de verdad, si tiene que usar el fuego, lo va a utilizar el fuego. Y aquí entro yo.
Dios me habló cuando yo tenía 16 años y a los 16 años yo no sabía, a mí nadie me había hablado del Evangelio. Yo no crecí en un hogar cristiano. Y a los 16 años Dios me habló. Yo entendí el mensaje de Dios, pero no sabía cómo responder. Él me llamó en sueños, porque hasta el día de hoy el método de comunicación de Dios conmigo no es el único, pero es el que más utiliza, es a través de sueños. Dios me habla por sueños. Y por sueño Dios me habló a los 16 años para que yo me entregara a Él, pero yo no sabía cómo responder. Yo lo entendí, a pesar que era un jovencito de 16 años, sí lo entendí, pero no supe responder, no sabía cómo responder. A los 18 años, Él vuelve a hablarme otra vez, de nuevo, de otra forma, pero me vuelve a hablar. Y esta vez, yo no respondo. Es como el agua, ¿verdad? La lluvia. Pero a los 22 años, Dios tiene que hacer algo más para que yo me decida. La primera vez era bastante excusa porque no sabía cómo responder. A los 18 ya entendía un poquito más. Ya estaba leyendo un libro, por lo menos de los Testigos de Jehová, porque no tenía Biblia. De los Testigos de Jehová, estaba leyéndose ilustrado, ¿no? Ya conocía unos 2 que 3 cristianos. Ya podía yo acudir tal vez a ellos para que me dijeran o contarles el sueño y que ellos me dijeran algo. No lo hice a los 18 y fue a los 22 años donde Dios me pasa por el fuego. Y es así que a los 22 años yo tomé la decisión firme de entregarme a Dios. ¿Cuál es mi anhelo? ¿Cuál es mi deseo? Que ni la lluvia ni el fuego le llegue a usted. Porque lo más inteligente sería que escucho la advertencia de Dios, la invitación de Dios, y yo respondo a esa invitación. Sin esperar que venga el fuego y que venga la prueba para yo decidirme. Sería lo más fácil, ¿verdad? Yo espero que usted esta tarde sea usted más inteligente que yo. Yo tenía, ya le dije, 16, 18 años. Y hoy pienso que usted es más inteligente que yo. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 39, termino con esto diciendo: viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Hermanos y amigos, nosotros tenemos un Dios que no es de cartón. Es un Dios que responde. Es un Dios que dice la Biblia que es el Dios de los desamparados, el Dios de los tristes, el Dios de los angustiados. Es el Dios que responde cuando nadie más responde. Es el Dios que te conoce más que tú mismo. Nadie te conoce como Él te conoce. Otra razón para yo servirle a Dios es que yo sé que Él me conoce. Mire, yo puedo tener voces negativas. Puedo tener voces negativas. Y me pueden decir todo lo negativo. A mí no me van a mover de lo que yo he creído, porque yo sé quién es mi Dios. Sé quién es mi Dios. Conozco a mi Dios. ¿Y sabe qué? Ese Dios es un Dios que no está sordo, que no está ciego. Dice la Biblia que su mano no se ha cortado para salvar, que su oído no se ha agravado para oír. No ha envejecido. Él sigue siendo el mismo de hoy, de ayer, de hoy y por los siglos. Por lo tanto,
responde todavía. Es el Dios del Monte Carmelo y es el Dios de aquí. Es el Dios que responde con lluvia, o responde con fuego, o responde con comida en la mesa, o responde con medicina. Responde de cualquier forma, pero responde. Ese es el Dios suyo, ese es el Dios nuestro. Es un Dios que responde. Aleluya. Entonces, 3 razones para decidirte. Una, el tiempo se te está terminando y tú no lo sabes. No te has dado cuenta todavía. Segundo, la segunda razón para decidirte por Dios es, hasta ya se me olvidó ya, lo tenía ya en la mente aquí. La sinceridad no basta, su sinceridad no basta. Y lo último, ¿qué más razón para decidirte? Que Dios responde. Una de las cosas que hace al cristiano afirmarse en Dios, wow, yo no sabía que Dios era real. Si Él me está hablando, si Él me habla, le pido y me da. Le pregunto y me responde. Eso fue lo que me afirmó a mí. A mí no me afirmaron las lenguas, a mí me afirmó el hecho de que Él me respondía. Y me responde todavía. Cuando tú te decidas por Dios y te decidas de verdad, con sinceridad, con convicción, tú vas a ver a Dios responderte, mi amado. Amigo, Dios te va a responder. Ya Dios ya no va a ser el que oías hablar, va a ser el Dios tuyo, tu Dios. Ya no va a ser como hablas ahora de ese Dios. Como Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven porque tú respondes. Tú eres un Dios que responde. Vamos a estar de pie. ¿Cuál es tu decisión? ¿Te decides por Dios ahora? ¿O vas a ser como el pueblo de Israel que no respondió palabra? El no responder palabra es no decidir. Y no decidir por Dios es decidir. No hay tal cosa como no decidir, porque en Dios no hay cosa de no decidir. Si decides no aceptar la invitación de Dios, ya tomaste una decisión, aunque no hayas dicho no. Aunque no digas no. Aunque no digas la palabra lo rechazas, porque el no decidir es decidir para Dios, es decisión. Y Él respeta tu decisión, Él respeta la decisión. Aunque Él sepa que el tiempo en el reloj de Dios para ti se está terminando, pero Él lo respeta. Aunque Él sepa que estás a 5 para las 12 en el reloj que Dios tiene para tu tiempo. Dice Hechos capítulo 16 o 17, perdón, que Dios ha dado los confines de la tierra a los hombres y el término de su habitación y de los tiempos. En otras palabras, Él tiene tu reloj. Él sabe si estás a 5 para las 12, a 10 para las 12 o a 1 para las 12. Y yo creo que si Él mandó, al igual que Él mandó a Elías para el pueblo de Israel, porque Dios sabía que ya no había más tiempo, me mandó a mí para decirte, tienes que decidirte hoy. Tal vez eres un creyente que tomaste una decisión de seguir a Cristo hace años, pero lo has dejado de seguir. Y hoy te vuelve a invitar, porque ese fue el caso del pueblo de Israel. El pueblo de Israel conocía a Dios, se apartó de Dios, y Dios le manda la invitación ahora a que se decidan por Dios, el verdadero, o los Baales.
Estaban apartados, se habían apartado. Es posible que usted sea uno de esos. Se apartó. Pero hoy Dios le dice, decídete. Quiero ver las manos de los que se deciden por Dios esta tarde. Levánteme la mano los que se deciden por Dios. Allá hay 2, allá hay 3. Aleluya. ¿Quién más se decide por Dios? Allá hay alguien más. Allá que se decide por Dios. ¿Alguien más? Oh, gloria a ti, Jesús. Vengan al altar entonces los que se deciden por Dios. Vengamos aquí, venga al altar. El altar está abierto para todo el que se decida por Dios. Nunca tiene suficiente de Dios. Nunca tenemos suficiente de Dios. Nunca estamos tan llenos como que no querramos más.